Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Busquemos nuestras Biblias y vayamos todos al libro de Salmo, capítulo 103. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración. Dice el Señor en el versículo 1: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Más adelante, en el versículo 20, dice el Señor: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Y dice más adelante en el versículo 20: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. El salmista, mis hermanos, finaliza diciendo: bendice, alma mía, al Señor. Oh Señor, queremos bendecir tu nombre. Oh alma mía, bendice al Dios tu creador, porque Él es el único digno. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nuevas son, Señor, cada mañana tus misericordias, y tú nos has dado, Señor, muchas razones, Señor, por las cuales alabarte. Si las enumeramos y las juntáramos, Señor, no acabaríamos, Señor, que tú eres Dios grande y Dios bueno, Señor, y tú no nos pagas conforme, Señor, a nuestro pecado, sino que tu bondad y tu misericordia, Señor, son evidentes. Esta mañana, Señor, nosotros le decimos a nuestra alma: oh alma mía, bendice al Señor. Esta mañana, Señor, venimos a proclamarte y a bendecir tu nombre, Señor. Que todo nuestro ser bendiga tu nombre eternamente y para siempre, porque tú eres Dios. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Cantemos, mis hermanos, al Señor.
Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones en nombre del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Bautista Central. Esperamos que el Señor hable en nuestros corazones en el día de hoy y que podamos disfrutar de su presencia en medio nuestro. Vamos a tener una lectura en la palabra del Señor en 1 Corintios 13, del 12 al 13, que dice de la siguiente manera: Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco por parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Dios le bendiga. ¡Bienvenidos! Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué bueno que estamos juntos una vez más. Qué bueno que hemos alabado al Señor, que hemos preparado nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este tiempo de servicio al Señor y que el Señor hable a cada uno de sus corazones. Un fuerte abrazo desde aquí para todos. El final del Salmo 144 dice un texto maravilloso. Nos dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Nosotros hoy estamos en un día de cambios en nuestro país, pero no debemos perder de vista que nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza es que Jehová sea nuestro Dios. Quiero invitarte a orar ahí desde tu casa, que nos unamos en un momento y oremos por las peticiones que de costumbre estamos orando, oremos por salud, oremos por cada una de las iglesias que está alabando el nombre del Señor en este momento o preparándose para hacerlo, pero que de manera especial oremos por nuestro país, oremos por el proceso electoral en el que nos encontramos en el día de hoy, pero que oremos para que Jehová siga siendo siempre nuestro Dios. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres maravilloso, tú eres bueno y no podemos negar eso en nosotros. Padre, estamos aquí delante de ti, rogando tu misericordia para nosotros, dándote las gracias porque pudiéramos estar en otro lugar, pudiéramos estar en una situación peor, pero tú has decidido que estemos aquí contigo. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que está con nosotros en este tiempo, alabando tu nombre y buscando tu rostro para ser edificados. Queremos darte gracias y presentar a cada una de las iglesias que está alabando tu nombre en este momento, que está predicando tu palabra, que lo está haciendo con denuedo para edificar el corazón de tantos, Señor, que estamos buscando tu rostro en este día. Padre, tú conoces nuestras peticiones, tú conoces nuestra salud, conoces nuestros hermanos que están afectados. Tenemos que darte gracias porque hemos estado bien, pero tú sabes que desde hace tiempo venimos trayendo a algunas personas delante de ti y ellas las ponemos en tus manos. Sigue obrando, sigue calmando los dolores, sigue, Señor, mostrando que tú eres el soberano Dios que tiene control sobre todas las cosas. De manera especial queremos orar por nuestro país. Queremos, Señor, poner en tus manos el proceso electoral en el que nos encontramos en este día. Sabemos que tú tienes control de todo, Señor, pero te pedimos que grabes esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Padre bendito, que tú muestres tu soberanía y que nosotros podamos en todo momento estar aferrados a ella. Padre amado, que no tengamos ningún disturbio en el día de hoy y que todas las cosas, a pesar del pecado de los hombres, se lleven a cabo según lo que tú has determinado. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, mis hermanos.
Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que vamos a exponer nuestro corazón una vez más a la palabra del Señor. La palabra de Dios, como ella dice de sí misma, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que nos va a instruir, nos va a corregir y sobre todas las cosas nos va a permitir tener un corazón edificado. El Señor habla a nuestros corazones en el día de hoy. Una de las situaciones que más nos afectan en la vida son los cambios. Cuando nos tenemos que enfrentar a cambios, nos llenamos de inseguridad, nos llenamos de pánico, viene el temor a nuestra vida. Muchas veces perdemos el sentido o el rumbo de lo que debemos hacer. Para mí es muy difícil adaptarme a los cambios. De manera natural, yo trato de tener todas las cosas bien esquematizadas. No me gusta cambiar, pero los cambios a su vez son inevitables. Para nuestro país hoy es un día de cambio. Y no podemos negar, mis hermanos, que en medio del momento en el que nos encontramos, nuestro corazón no deja de sentir la presión, no deja de sentir la incertidumbre, el pánico, tenemos que decir en torno a qué va a pasar con el cambio en el que hoy nos enfrentamos. Pero yo quiero hacerte una pregunta en torno a eso, y es donde yo quiero que meditemos por la palabra de Dios en esto. ¿Dónde debe estar puesto nuestro corazón y nuestro pensamiento cuando nos enfrentamos a cambios, y a cambios tan importantes como el que nos enfrentamos en este día? ¿Dónde debo yo dirigirme para saber lo que debo hacer en medio del cambio? ¿Nos favorece como país cambiar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Podemos encontrar alguna orientación en torno a eso en las Escrituras? Yo quisiera invitarte al libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, al capítulo 2, y que leamos 3 versos que allí encontramos. Daniel capítulo 2, vamos a leer los versos del 20 al 22. Y partiendo de allí vamos a meditar, vamos a ver un poco qué dice la palabra de Dios, de dónde debemos refugiarnos en tiempos de cambios. Daniel capítulo 2, versos 20 al 22, dice la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El Señor bendiga su palabra y nos hable por medio de ella. Este libro de Daniel pertenece o es parte de la literatura profética que tenemos en el Antiguo Testamento. Un libro que ha sido considerado como canónico, como sagrado por los judíos desde el siglo II después de nuestro Señor Jesucristo, y tiene como propósito principal dar testimonio de que Dios controla los acontecimientos de la historia. Escuche bien, Daniel quiere enseñarnos que Dios controla los acontecimientos de la historia. Aquí se nos lleva a ver que los movimientos de las naciones, su poderío y su aparente victoria contrastada con la desgracia de Israel debían ser vistas desde esa perspectiva de que Dios estaba en control de todo, y tenían que ser vistas también sabiendo que sin importar lo que estaba pasando, Dios no iba a desamparar a su pueblo. Este es un libro que trae consuelo a los judíos, explicándoles que su exilio no iba a ser para siempre, que vendría el momento en el cual ellos iban a retornar a su tierra. Le muestra que la esperanza del hombre y del pueblo no está en las manos de otro hombre, sino que debe estar puesta en el Mesías venidero, en el Hijo del Hombre, en aquel ungido que vendría de parte de Dios para todos nosotros.
En el pasaje que acabamos de leer, el capítulo 2, en esos 3 versos del 20 al 22, nos encontramos con una expresión donde el profeta declara su alabanza al Señor por su soberanía. Pero para entender lo que él quiere enseñarnos aquí y ver las áreas en las que aplica esto, es necesario que nosotros veamos un poco del contexto que rodea este texto en todo este capítulo 2. El relato que nos encontramos aquí en el capítulo 2 sucede en el 2º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el suceso que se nos está narrando es que Nabucodonosor ha tenido un sueño. Dice nuestro texto que lo ha olvidado en el versículo 5, pero realmente lo que quiere decir la traducción no es que él no se acordaba del sueño, sino que él estaba forzando de manera determinada a que las personas que él ha llamado, los adivinos que él está consultando, para evitar que lo engañen, le digan exactamente qué fue lo que él soñó y la interpretación de ese sueño. Eso es lo que Nabucodonosor le está reclamando a ellos aquí, le está pidiendo que ellos hagan. Pero ellos le declaran que esto es imposible para todo hombre. Imagínese usted que hoy yo le diga, yo tuve un sueño y quiero que usted me diga lo que yo soñé y lo que eso significa. Va a ser totalmente imposible. Pero ante esa declaración de ellos, Nabucodonosor les da entonces una condena. Si no pueden decir lo que yo he soñado y la interpretación, entonces todos ustedes deben morir. Mira cómo comienza el versículo 1 de este capítulo 12. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Recuerda, lo que está diciendo aquí no es que él no sabía lo que había soñado. La traducción, como dice la Biblia de las Américas, es que él está demandando con firmeza que le digan qué fue lo que él soñó. Él dice nuestra Biblia, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Más adelante en el versículo 10 y 11 vemos que la respuesta que los hombres le dieron a Salomón es que era imposible complacer su petición y el rey entonces desató su ira contra ellos en el versículo 12 enviando a matar a todos los sabios de Babilonia. Aunque no estaba presente en ese momento, dentro de los sabios del imperio babilónico se encontraban Daniel y sus amigos. En el versículo 13, cuando fueron a buscarlo con tal sorpresa, habló como le era característico, con sabiduría y prudencia, pidiendo al rey que le diera tiempo para mostrarle lo que él pedía, el sueño y su interpretación. Y en tal situación, la acción tomada por Daniel tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Daniel fue a buscar a sus compañeros para hacer lo que todos debemos hacer ante una que nos apremia, oración ante el Dios soberano. Daniel los llamó para que lo acompañaran a orar y según nos cuenta el versículo 19, orando entonces Dios les revela a Daniel el secreto. Les revela lo que Nabucodonosor está pidiendo. Después de Daniel alabar al Señor con las palabras que leímos hace un momento atrás, dice la Biblia que Daniel volvió a buscar a Arioc, que era el jefe de la guardia del rey, y este lo llevó a su presencia para que cumpliera su promesa de dar lo que el rey estaba pidiendo. Entonces Daniel, estando ya en presencia del rey, comienza a hablar y lo primero que hace es mostrar al rey el poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 20. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Nabucodonosor estaba sorprendido y le pregunta, ¿eres tú que me va a decir entonces lo que yo soñé? Y Daniel le dice, no soy yo. Dios, hay un Dios en los cielos el cual va a revelar los misterios.
Y entonces por medio de Daniel, Dios le hace saber al rey, a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días, y pasa entonces a relatarle lo que había soñado. ¿Qué había soñado Nabucodonosor entonces? Su sueño se trata de una estatua. Dice la Biblia en el versículo 31, una imagen terrible de pie que a su vez tenía una gloria sublime. Esta estatua representaba los gobiernos de la tierra y sus sucesiones, comenzando por el imperio babilónico. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Versículo 32, él le dice, la imagen que viste tiene una cabeza de oro, tiene pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, pierna de hierro y pies de hierro y barro. Cuando le está dando la interpretación de esto, le dice, la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor, es Babilonia. A ti, a quien Dios ha puesto con poder, fuerza y majestad, le dice en el versículo 36, el segundo reino, como dice el versículo 39, será un reino inferior al tuyo que tendrá pecho y brazos de plata. El tercero dominará toda la tierra porque tendrá vientre y muslos de bronce. Y el último de los reinos será fuerte como el hierro y malvado. Tendrá piernas de hierro, pero a su vez será un reino dividido, fuerte y frágil, porque tendrá pies de hierro mezclados con el bronce. Estos reinos, estos gobiernos que nos presenta aquí, según la cronología histórica y lo que dicen muchos historiadores, se corresponden de manera exacta en ese hilo de sucesión con el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego vino el imperio griego y por último entonces el imperio romano. Todos ellos, le dice Daniel, serán destruidos por una piedra no cortada por mano. Eso fue lo último que vio Nabucodonosor, cómo eran golpeados con una piedra y era destrozada aquella imagen. Él le dice, una piedra no cortada a mano, que fue convertida entonces en un gran monte y llenó toda la tierra con su gloria, dice el verso 35. ¿Saben qué, mis hermanos? Esta piedra de la que aquí nos habla es el Señor Jesucristo. No importa el poderío que tengan los gobiernos, nuestro Dios gobierna, es soberano por encima de ellos. Esta piedra que destruía los reinos era la piedra angular, como dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos, lo dice también en el Antiguo Testamento, en Isaías y Jeremías. Es la piedra angular que desecharon los hombres en nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que murió por nosotros en un gran monte y que inauguró un reino que, como dice el versículo 44, no será destruido y permanecerá para siempre. Cuando Daniel vio todo esto y al recibir la revelación y ver cómo Dios ha orquestado el movimiento de todos los gobiernos representados en esta estatua, es que Daniel entonces está ya en alabanza al Señor, reconociendo que sobre todas las cosas Dios es soberano. Y es por eso que en el versículo 20, yéndonos entonces una vez más a nuestro texto, Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Es por ese poder que él le dijo a Nabucodonosor lo que ningún otro hombre podía decirle. Es por ese poder que él le dijo, hay un Dios que puede hacerlo, porque de Dios es el poder y la sabiduría. Nuestro Dios es soberano, simplemente Él hace lo que Él quiere. Eso significa que Dios sea soberano. En su libro La soberanía de Dios, Arthur Pink dice que Dios es soberano, lo que significa es que Él ejerce su poder según quiere, cuando quiere y donde quiere. Y yo le añadiría a eso también que lo hace con quien Él quiere. Dios simplemente gobierna sobre todas las cosas. Wayne Grudem dice que la soberanía de Dios es el ejercicio de su poder sobre toda la creación. Que Dios es soberano, mi hermano, quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas. Él ha ordenado todo sobre la tierra, Él lo ha decretado.
Por eso todos los acontecimientos en este mundo, sin importar la índole de la que sean, puede ser un acontecimiento personal, es un acontecimiento espiritual, un acontecimiento político como lo que estamos viendo en el día de hoy, tiene su origen en Dios. Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el evento más grande de la humanidad, más trágico y a la vez más benéfico, tuvo su origen en Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro predicando en Hechos capítulo 2, en el versículo 22. Dice, vamos, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Aún la muerte de Cristo tuvo su origen en la soberanía de Dios. Los hombres no pudieron hacer nada, sino que Dios fue quien determinó todo como debía suceder. Un día como hoy, mis hermanos, donde el ambiente y la situación de nuestro país va a cambiar de manera que afectará a todos y en manera que ninguno de nosotros puede saber a ciencia cierta lo que va a suceder. Si hay algo importante, si hay algo que nosotros debemos recordar en todo momento es que Dios es soberano. Él está ejecutando su gobierno sobre nosotros. Y nosotros entonces debemos ver lo que suceda bajo la mano y la autoridad de Dios. Nosotros no vamos a cambiar nada, ni vamos a provocar nada en el resultado final de lo que estamos viviendo. ¿Saben por qué? Porque lo que nos espera ya ha sido determinado por la voluntad soberana de Dios. Pero para entender todavía un poco mejor esto, debemos diferenciar lo que es determinar y lo que es permitir. Muchas veces nosotros decimos, debemos hacerlo o debemos aceptarlo porque Dios lo ha permitido. Y en la realidad es que debemos aceptarlo porque Dios lo ha determinado. Determinar algo, según el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, es establecer o fijar algo con claridad, siendo la causa de lo que ocurre. Podríamos decir, programar un evento de manera absoluta y con autoridad al punto de llevar a los otros a decidir en ese evento. En cambio, permitir es dar consentimiento para que otros hagan lo que quieren. Simplemente es hacer lo que otro quiere que se haga. Si Dios permite las cosas, entonces deberíamos decir que hay alguien por fuera haciendo presión a Dios y eso no es soberanía. Pero si Él la determina, entonces debemos reconocer que todos estamos sujetos a lo que Él ha dicho porque Él es soberano. De la declaración que encontramos en los versos 20 al 22 de este capítulo 2 de Daniel, podemos aprender algo importante para nosotros en el día de hoy. Y es que Dios es soberano sobre el gobierno de los hombres. Este capítulo 2 nos muestra eso en todo lo largo del capítulo. Dios es soberano sobre el gobierno de los hombres. Y esta soberanía la podemos ver en distintas maneras. Lo primero que podemos ver en cuanto a esto es que como soberano Dios controla el tiempo de los gobiernos. Mira lo que dice el versículo 21 en su primera parte. Él muda los tiempos y las edades. La palabra muda significa alterar, cambiar, hacer diferente, significa abrogar algo, es decir, suspenderlo o dejar sin vigor. Al leer esto podemos ver que Dios controla el tiempo de los gobiernos porque Él decide sobre ellos y decide sobre el tiempo largo y el tiempo corto, sobre las temporadas y sobre las ocasiones. Y a esto se refiere cuando nos dice que Dios muda los tiempos y las edades. Estas dos palabras significan lo mismo, significan tiempo, pero apuntan a dos aplicaciones distintas sobre este. La primera palabra, tiempo, es la palabra idán,
que apunta a un tiempo fijo, un año, una temporada larga. Pero cuando nos habla de las edades, está usando la palabra semán, que entonces significa un tiempo corto, una ocasión, una hora. Dios controla el tiempo de los gobiernos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el tiempo, como dice el Salmo 31, versículo 15, está en las manos de Dios. En el sueño de Nabucodonosor, él de antemano ya había determinado cuándo el tiempo cambiaba para cada reino. Él estaba controlándolo todo, cada temporada, cada ocasión en la vida del imperio, y así lo hace con nuestra vida. Así lo hace porque en cada una de ellas Dios tiene un propósito para nosotros. Es Dios y no el gobierno quien endurece o suaviza nuestro tiempo. Sin importar lo que nosotros hayamos hecho, solamente Él lo hace porque así Él lo ha determinado. Dios es el dueño del tiempo. Él controla el tiempo de los gobiernos. Podemos pensar en Faraón. Fue Dios quien decidió que iba a endurecer el tiempo de Faraón y el reino de los egipcios. Pudiéramos pensar también en Job. Job no había hecho nada y Dios lo hizo pasar por una larga temporada de dolor y sufrimiento. Pero pensemos solamente en nosotros. ¿Cuántas veces no estamos atravesando, nos toca enfrentar momentos duros y Dios ha obrado cambiando la situación? Nosotros no hemos hecho nada, simplemente Dios ha mudado, ha cambiado el tiempo o la edad en la que nos encontramos. Es esa soberanía de Dios sobre el tiempo lo que hace que Él sea un Dios eterno, lo que hace que para Él un día sea como 1000 años y 1000 años como un día. Es esto lo que hace también, es su control que hace que nuestras pruebas sean momentáneas, que no sean para siempre. Dios está controlándolo todo. Mis hermanos, en este tipo de eventos en el que nos encontramos, nuestra tendencia siempre es ver el tiempo empeorando. La situación siempre es mala. Yo estoy escuchando eso desde que nací. La cosa está mala. Y sé que usted también está escuchando lo mismo. Pero más que nunca ahora, el pronóstico que tenemos es de que vienen tiempos malos para nosotros como nación. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Esté tranquilo. Halle paz en el Señor. No importa donde cambie el gobierno y lo que cambie con él, Dios no cambia. Y Dios está en total control. Job capítulo 24, versículo 1 dice, no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Dios conoce cada momento y obra en cada momento. ¿Saben por qué? Porque Él es quien controla todo el tiempo sobre este mundo. Así que, mis hermanos, tenemos que saber que el hecho de que Dios gobierne el tiempo debe darnos tranquilidad en todo momento. En el tiempo pasado, porque sabemos que sin importar lo que pasó, Dios estuvo allí controlándolo todo. Tiene que darnos tranquilidad en este momento y tiene que darnos tranquilidad y paz para el tiempo futuro. No te dejes abrumar por lo que viene. No te dejes abrumar por nada de lo que venga. No importa quién venga, no importa cómo venga, Dios está en control y como soberano nada se escapa de sus manos. Toma las previsiones necesarias, pero sobre todas las cosas confía en Dios. La solución en cada momento a las situaciones de nuestra vida viene de Dios y no de los hombres. Así que no estés mirando a ningún candidato con la expectativa de que si este va a ganar, todo se va a arreglar, porque no es así. Todo se va a arreglar por la voluntad soberana de Dios. Él es el Mesías, no los hombres. Ningún candidato, ningún hombre, ningún líder puede ser nuestro Mesías. Ningún hombre puede ofrecernos seguridad. Nuestra seguridad no debe estar puesta en ninguno de los planes de los hombres. Tiene que estar puesto en la voluntad soberana de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, entendiendo que Dios controla el tiempo de los gobiernos, no temas a lo que viene, teme a Dios. Recuerda, Él es el Señor.
del tiempo. Si el tiempo es difícil, Dios puede controlar toda dificultad. Él está por encima de todo. Además, el tiempo no va a apretar o va a aflojar porque el gobierno cambie. Lo va a hacer porque Dios lo ha determinado en su voluntad. Él es quien ha planeado todo. Él es quien decidirá sobre todo. Pero no solamente vemos esto. La siguiente declaración que hace Daniel en este versículo 21 es que Dios tiene control sobre quien ejerce el gobierno. Mira lo que dice la segunda parte de este verso. Quita reyes y pones reyes. ¿Quién hace eso? Dios. El que muda el tiempo y las edades es el mismo que quita reyes y pone reyes. Esta expresión, quita y pone, apunta a que es Dios quien levanta a los reyes. Y el mismo Nabucodonosor era un ejemplo de eso. Mira lo que dice el verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pudiéramos citar otro rey pagano también, al rey Ciro. Mira lo que dice la Biblia, segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas. Él mismo está reconociendo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Esdras capítulo 1 dice lo mismo. En Isaías capítulo 45, versículo 1, ahora Dios, hablando de Ciro, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Pero así como apunta a que Dios levanta a los reyes, apunta a que este mismo Dios es quien lo quita. Mira lo que sucedió con Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y quien lo sucedió en el trono. Este tomó los vasos de oro y de plata que habían sido traídos del templo del Señor en Jerusalén para hacer una fiesta y para beber con ellos. En medio de la fiesta, cuando la cosa estaba buena, cuando el DJ tiró su mejor canción, entonces apareció una mano escribiendo en la pared. Yo me imagino el tremendo susto que se llevaron las personas que estaban allí. Apareció una mano escribiendo una escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que lo que significa es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mire el contraste. El Dios que levantó a Nabucodonosor es el rey que quitó al hijo de Nabucodonosor. Le dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Recuerdan la estatua? La cabeza era de oro, era Babilonia, y el pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa, que luego los sustituiría. Dios es el soberano que controla a quien ejerce el gobierno. ¿Saben por qué? Porque Él quita y pone el gobierno. Cuando podemos entender esto, cuando podemos reconocer la soberanía de Dios en este aspecto, nos llenamos de tranquilidad, de contentamiento y de confianza al saber que no importa quién resulte ganador, aunque no sea el candidato de su elección o de su preferencia, lo que es algo legítimo, tenemos que saber que quien resulte ganador será quien ha determinado Dios que nos gobierne. Dios ya ha determinado quién va a ganar. Y eso debe darnos tranquilidad porque estamos viviendo bajo la mano soberana de Dios. Y al pensar en esto me surgen algunas preguntas que probablemente le han surgido a usted mientras me escucha. La primera de ellas es: si Dios ya lo ha determinado todo, entonces ¿por qué nosotros tenemos que ir a votar? ¿Por qué tenemos que involucrarnos en esas cosas? Pero quiero que usted piense en algo, mis hermanos. Debemos saber que cuando entendemos y aceptamos la soberanía de Dios, no lo hacemos para cambiar su voluntad, sino lo hacemos para que la voluntad de Dios se cumpla. Nosotros vamos a votar para que la voluntad de Dios se cumpla en medio nuestro, no para que el designio de Dios cambie, porque no va a cambiar. Hay otra pregunta que me viene a la mente también. ¿Y si resulta ser un mal gobernante? ¿Fue Dios entonces quien lo puso? ¿Fue Dios que lo dejó ahí para nosotros? Yo creo que la evaluación aquí no debe ser si es un buen o un mal gobernante,
Lo que nosotros debemos evaluar es si cumple el propósito por el cual Dios lo ha levantado en medio nuestro. En su soberanía puede traer un gobierno para juicio, para castigo o para bendición de su pueblo. Mira un ejemplo de eso. En el libro de Jeremías, el profeta, en el capítulo 25, versículo 8, hablándole a Israel por su desobediencia, le dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oigan eso, mi siervo le llama. ¿Saben para qué? Les dice, para traerlo en contra de ustedes, traerlos para que los destruya, para que los ponga en escarnio y por burla y en desolación perpetua. Dios trae el gobierno para juicio de las naciones, pero también lo puede traer bendición. Miremos otra vez al rey Ciro, que citamos un poquito más atrás, hablando de la bendición de que Israel volviera a su tierra y restaurara el templo. Mira lo que dice Isaías 44, versículo 28. Dice: Ciro es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hay una tercera pregunta que se relaciona mucho con esto. Entonces, ¿es decir que Dios también pone los gobiernos corruptos? Creo que todos nos hemos preguntado eso. Déjame decirle algo, mi hermano. Esta pregunta se relaciona mucho con esto del propósito de Dios al levantar a un gobernante en medio del pueblo. Pero no es una pregunta que podemos contestar en blanco y negro. Tenemos que recordar que en el libro de Santiago se nos dice que Dios no es autor de pecado. Él es soberano, pero en su soberanía los hombres siguen siendo responsables por sus acciones. Dios levanta al hombre con un propósito, pero la corrupción no es creación de Dios, no es Dios que lo ha puesto para ser un corrupto. Los hombres en su pecado se corrompen y violan las leyes de Dios. Pero Dios, en todo momento, a pesar de quien esté gobernando, está controlando a esa persona. Él es quien controla a aquel que ejerce el gobierno. Por lo tanto, mi hermano, no importa si es un buen gobierno o un mal gobierno, confía en el Señor. Haya paz en el día de hoy y en los días venideros. Tu vida no depende del gobierno, depende de Dios. Tu vida no depende de lo que hagan los hombres, depende de Dios. Recuerda que tú estás de paso en esta tierra. Y lo mejor que podemos hacer es dar testimonio de cómo Dios nos cuida y cómo Dios nos permite ejercer y llevar su voluntad aún en medio del gobierno que Él ha levantado. Tenemos que saber que Dios ha determinado el día que comienza y el día que termina el gobierno. Ninguno durará ni un día más ni un día menos de lo que Dios en su soberana voluntad ha determinado. Pero también, mi hermano, debemos sentir paz porque ningún gobernante tiene un poder que no le haya sido dado por Dios. No importa la opinión que podamos tener de él, ningún gobernante tiene un poder que no haya sido dado por Dios. El Señor Jesucristo en Juan 19 está siendo interrogado por Pilato. Y Pilato le está haciendo algunas preguntas y el Señor no le contesta. Y Pilato le dice: ¿por qué no me contestas? ¿No sabes tú que yo tengo la autoridad para matarte o para soltarte? Me encanta lo que le respondió nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dice: ninguna autoridad tienes si no te hubiese sido dada desde arriba. Está diciendo: tu autoridad te la he dado yo. Tu autoridad viene de donde yo vengo. Tú no puedes tener autoridad sobre mí, sino la que mi Padre te ha otorgado. Por lo tanto, si no gana la persona de tu preferencia, no pierdas de vista que Dios está en control. No te dejes llevar del sensacionalismo del momento. No te envuelvas en cosas que no debas. No te envuelvas en burlas desmedidas sobre las personas que Dios ha elegido. No te envuelvas en una vida de quejas. Recuerda que es Dios quien cambia los tiempos y las edades. Recuerda que es Dios quien pone y quita el gobierno. Recuerda que es Dios quien sostiene tu vida
y que sobre todas las cosas tú estás grabado en la palma de la mano de Dios y nadie puede arrebatarte de su mano. No te angusties, Dios tiene control de todo. Él es soberano y por eso controla el gobierno y a quien lo ejerce. Y una última cosa que vemos aquí, una última declaración que vemos en este versículo 21 y en el versículo 22 también, es que Dios controla las acciones del gobierno. Mi hermano, no importa quién esté gobernando, no importa la ideología que tenga, no importa la corriente política a la que obedezca, Dios controla las acciones del gobierno. Dios va a derramar su poder y su sabiduría para detener las acciones malvadas emprendidas por aquellas personas que nos gobiernan. Esto fue lo que pasó aquí. Nabucodonosor había enviado a matar a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los hechiceros. Pero Dios, con su poder, dándole sabiduría a Daniel, evitó, controló las acciones malvadas de Nabucodonosor. Eso es lo que pasa en el versículo 21 cuando Daniel dice que Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Estate tranquilo, no importa lo que se quiera esconder, Dios lo va a traer a la luz. No importa la agenda del gobierno, nada de eso va a pasar hasta que Dios determine que pase. Dios va a levantar hombres sabios y va a usar con su poder y su sabiduría. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos entorpecer, si así fuera necesario, las acciones del gobierno. Mientras Nabucodonosor quería obrar de manera malvada, a través de Daniel, Dios controló, entorpeció y llevó mejores acciones. Dios siempre va a controlar sin importar lo que los hombres estén planificando. Él va a traer a la luz cualquier movimiento oculto, porque Él es quien controla a los hombres. Muchos nos preocupan en este tiempo, y es mucho lo nuestro país en este momento. Son muchas las cosas por las cuales hemos venido batallando, pero confíe, mi hermano, no importa el gobierno que venga, nosotros tenemos que hacer una elección que glorifique a Dios, porque es nuestra responsabilidad, pero Dios tiene sobre todo la última palabra. Él nos guiará siempre a toda verdad y nos dará el valor y la sabiduría para obrar en las cosas que a Él le glorifican. Me encantan unas palabras de Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán muerto en la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer decía que la iglesia está para servir al Estado, está para impulsar al Estado y está para, de ser necesario, truncar al Estado. Esto significa que Dios, en medio del gobierno, va a traer sabiduría a su pueblo y va a levantar a hombres. ¿Saben para qué? Para que impulsemos el gobierno. Para que no solamente estemos desde fuera, sino que podamos estar desde dentro hasta donde Él nos permita, impulsando que tengamos un buen gobierno, que vivamos quieta y reposadamente, como dice Pablo, le escribió a Timoteo. Pero también, de ser necesario, como pasó aquí con Daniel, Dios va a llevarnos a truncar las acciones del gobierno, porque Él controla todas sus acciones. Estamos enfrentándonos a un cambio. Como vemos en este capítulo 2, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hallar paz y tranquilidad en Dios. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, debemos hallar paz, porque como mismo dijo Daniel aquí en sus palabras, el Señor Jesucristo es la piedra que nos ampara y que destruye el gobierno. Él es la piedra angular, Él es la gran roca donde nosotros debemos afincarnos. No pongas tu esperanza en los hombres, ponla en el Señor. Los hombres no tienen nada que puedan darte, pero Dios ya nos lo ha dado todo. Los hombres pueden hacer planes, pero recuerda que sus planes están sujetos a lo que Dios ya ha determinado. Nada va a suceder que Dios no haya determinado, por lo tanto, confía en Dios. Confía
en Dios. Pon tu confianza absoluta en el Dios es soberano y como soberano Él controla el tiempo de los gobiernos, Él controla a quien ejerce el gobierno y controla las acciones del gobierno. Hoy nos enfrentamos a un gran cambio, pero ese cambio está en las manos de Dios. No perdamos nunca la perspectiva, no perdamos nunca la visión. Dios está en control de todo. Y el Señor Jesucristo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tiene dominio soberano sobre nuestra vida, sobre la vida de los hombres y sobre los cambios que a partir de hoy vamos a enfrentar. Que sea Él quien guíe nuestro pensamiento, que sea Él quien guíe nuestras acciones, que sea Él quien nos guíe a tener el valor cada día de seguir adelante. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en medio de la tensión te tenemos a ti. Tú eres la roca quien destruye. Tú eres la roca que frena. Tú eres la roca que ha inaugurado un reino que no será destruido y que permanecerá para siempre, y en ti nosotros confiamos. Nos ponemos en tus manos. Llénanos de sabiduría, de sensatez. Llénanos de confianza, de valor, para seguir adelante en medio de lo que tú has determinado para nosotros. Mira, nuestro país, este momento que vivimos es un momento de tensión, pero tú eres el Rey soberano que tiene control sobre todos los momentos. Ayúdanos a entender tu palabra por tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te sientes inquieto, si tu corazón está lleno de dudas y de ansiedades y quieres conversar más acerca de esto, nosotros estamos dispuestos a estar contigo, a acompañarte y a mostrarte qué dice la palabra de Dios para nosotros en tiempos como este. Escríbenos un correo a nuestra dirección info@ibcentralsrd.org, info@ibcentralsrd.org. Nos contactaremos contigo, te acompañaremos y te ayudaremos a seguir adelante. El Señor nos bendiga a todos.